de la temática del programa de propiedad intelectual, es decir, hoy comenzamos con derechos de autor. Vamos a ver hoy una clase introductoria general con distintos temas, reflexionando sobre estos problemas de derecho de autor. Van a salir comparaciones con lo demás, como inicio. Luego, el lunes, vamos a ver objeto de protección, obra protegida. El miércoles vamos a ver concepto de autor, ¿no?, desde la perspectiva de la normativa del derecho de autor, y el viernes tenemos el parcial. Ese es el calendario hasta el parcial 2, que va a ser online, por plataforma. No, el lunes, perdonen, quise decir la tercera clase, disculpen, me superpongo con las demás materias, no, pero quise decir, mi calendario temático sí, porque lo tengo, eran la clase de hoy, el objeto, autor, y luego viene el parcial. El lunes sí, porque va a ser en el mismo horario, ¿no? Va a ser con la misma estructura que el parcial anterior. Claro, yo en realidad tengo un parcial antes de ese que es presencial, que tengo que ir para conectarme a él. 10:30 a 11:30. No, es 10:30 a 11:30. Es para eso, para cubrir los que vengan más tarde y los que se tienen que ir antes, y lo hacemos así. Sí, igualito que el otro. Sí. Es la tercera, de esta, 2 más y la otra. Sí, no, es así. Y bueno, ¿qué iba a decir? Y después, la última clase teórica, vamos a hacer ese debate de temas, nuevas tecnologías, derechos de autor, inteligencia artificial. Eso lo vamos a hacer en la última clase previa al día final. El día final de clase es el 22 de junio. Lo tengo presente porque me preguntaron la semana pasada de Bedelía cuál era la última fecha, seguramente para ver si se puede poner ese día a la misma hora, todo esto en presencial. Pero todavía no me comunicaron. A mí, en cuanto me digan la fecha esa, enseguida lo pongo en la plataforma para la coordinación correspondiente. De modo que eso es, de instancias formales que tenemos pendientes por la razón que sea, y ya saben que el viernes de esta semana y el viernes de la semana que viene, a las 11, tenemos el momento online para alguna pregunta o cualquier comentario que quieran hacer. De 11 a 11:30 es, que estoy ahí igual. Bueno, bien. Comencemos entonces, derechos de autor. Pero cuando hablamos de la otra parte de la propiedad intelectual, que hoy modernamente se llama derechos de autor y derechos conexos, que en el siglo XIX llamaban propiedad literaria y artística, o propiedad literaria, artística y científica, que en algunos países, España, Bolivia, tradicionalmente, aun cuando el contenido es derecho de autor, y conexos le dicen propiedad intelectual, hay una tradición de llamar propiedad intelectual solo a derecho de autor, en algunos países, no mundialmente, pero lo digo para su conocimiento manejando doctrina extranjera. Bueno, todos estos contenidos, como sea que se llamen, tienen una gran nota prima facie, distinta desde el punto de vista formal, una gran nota prima facie distinta desde el punto de vista sustancial. Desde el punto de vista formal, la gran nota que despega esta temática de lo que hemos visto hasta ahora, que además se identifica históricamente como propiedad industrial, es que mientras en lo que hemos visto hasta ahora, la determinante de la existencia está en el registro, no hay marcas sin registro, no hay indicaciones geográficas sin registro, no hay patente ni de invención, ni de modelo de utilidad, ni de diseño industrial sin registro. Hay una sola excepción, que es el nombre comercial, porque en el Uruguay, y no en todos los países, se optó por el sistema del uso para la existencia. Bueno, decía, hasta ahora hemos visto esto no es así en derecho de autor, es absolutamente lo opuesto. Es decir, existe el derecho del titular de una obra sin necesidad de registro alguno. Entonces, una nota formal absolutamente distinta y referente, además, cuando se está hablando de
¿Hay que realizar algo para que estemos ante una obra protegida por derecho de autor? No, nada. Precisamente nada, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y no es menor este tema vamos a hablar cuando estemos analizando obra y algunas cuestiones estratégicas formales, es muy importante. Entonces, gran diferencia formal, esta. No se necesita registro. Es decir, en términos un poco más técnicos, es de número abierto. Una creación intelectual, y eso de nuevo lo vamos a volver a repasar mejor el lunes que viene, cuando hablamos de la propiedad intelectual en materia de derechos de autor, no hay una lista acotada de nada, no hay un concepto legal determinante de un acto de reconocimiento del Estado. No, no hay. No hay y no lo puede haber. Eso lo vamos a hablar en unos minutos, pero antes quiero hacer referencia a la otra gran diferencia que dije, porque hablé de esta formal, la sustancial. Bueno, la sustancial está en el origen de la diferencia de propiedad industrial por un lado y por el otro lado propiedad literaria y artística. Esta diferencia que es desde las convenciones internacionales del siglo XIX, de la década del 80 del siglo XIX. Pero lo cierto es que esta diferencia sustancial en los últimos 50 años prácticamente se ha pasado por encima de ella. ¿Cuál es? Que mientras cuando hablamos de propiedad industrial se está pensando en un proceso de producción, seriado, industrial de los objetos correspondientes a que puedan ser marcados o que puedan realizarse por intermedio de una innovación patentable, no sé qué, la función básica de existencia de una obra protegida es el goce estético, ¿no? Estético en sentido amplio, no solo desde el punto de vista visual, sino estética de la expresión de la forma. Esa es la mirada del siglo XIX, ¿no? Es decir, claro, porque ¿qué hace un pintor, qué hace un escultor, qué hace un músico, qué hace un escritor? Bueno, genera productos para el goce estético del destinatario de la sociedad, ¿no? Esa es esa mirada que fue lo que separó, por sus necesidades, la propiedad industrial de la otra parte, ¿no? En ese momento, propiedad literaria y artística. Claro que ya hace décadas que la problemática y las necesidades normativas y los problemas cotidianos, no solo problemática desde el punto de vista conceptual, de lo que es el llamado derecho de autor, es muy industrial también. Quiere decir, ¿a qué voy? A que el problema lo constituye la defensa o la organización o la reglamentación de la multiplicación de los soportes de los textos escritos, la multiplicación de las copias de las obras musicales, de las copias de lo que pueden ser las obras audiovisuales o cualquier otro tipo de expresión. ¿A qué voy? A que ha habido, y esto lo digo en un sentido muy lato, una especie de industrialización de todo lo que son las obras protegidas por la explotación patrimonial de los derechos del titular. Entonces, eso que era una diferencia muy neta y que pintaba y mostraba una situación determinada en el siglo XIX, ya desde los 60, es decir, poco después de la mitad del siglo XX, ya cada vez es menos notoria. Y el empujoncito final a que la diferencia fuera insignificante, lo dio el hecho de entender que el software, como obra protegida, se ampara por los derechos de autor. Entonces, ¿qué goce estético hay en el desarrollo de una obra protegida software? Que tiene que ver con técnica, con tecnología, ¿no? Entonces, esa diferencia que en un primer tiempo hasta justificó el no considerar todo de entrada como un mismo sector, la realidad, el avance tecnológico comercial en la organización de los mercados y de las formas de los modelos de empresa, prácticamente a esta altura lo deja de lado. Es decir, no
lo comento ¿por qué? Porque no podemos dejar de ver que en la raíz de una cantidad de disposiciones y de normativas está este tema, la distinta función desde el punto de vista de la creación intelectual. Pero esa tecnología quebró, ¿no? esta diferencia hace ya tiempo. Bien. Punto, paso de entrada al tema, entonces esas diferencias grandes. Sí, Sosa. Goce estético, ¿qué es? Me pregunta Sosa. Bueno, goce estético quiere decir que el destinatario, ¿no? Disfruta, le parece, no lindo en un sentido de belleza, porque eso es subjetivo, pero disfruta. El concepto de goce, uso y disfrute, pero desde una perspectiva intelectual. Ese es el concepto de goce estético, sin meterme en filosofía, porque eso tiene una respuesta filosófica a la cual no es mi fuerte también, lo admito, no tengo problema, pero no vamos a entrar. Pero la estética viene desde esa perspectiva, ¿no? De un goce intelectual. Es decir, no es que lo voy a usar, no es un diseño industrial que es ornamental, pero es un instrumento utilitario, utensilio, ¿no? No. Disfruto con la novela. Por ahí viene. Por favor. Bueno, bien, este es entonces el primer bloque de conceptos. Segundo bloque de conceptos ya específico del derecho de autor, que sí, lo explicamos el primer día, parece teórico, pero tiene unos efectos prácticos muy importantes. El derecho de autor, a diferencia de los otros también, es un derecho humano. No lo digo yo, no lo dice la doctrina. Está establecido en el artículo 27, inciso 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Se protege al autor. Conclusión, se protege al autor respecto de sus creaciones, ¿no? La relación entre el autor y su creación tiene como naturaleza calificada la del derecho humano. ¿Por qué es esto? Bueno, esto tiene una raíz filosófica, siglos atrás, John Locke, sí, dígame. 27, inciso 2, dije. Por favor. Artículo 27, acá dice la doctora Silvina, de la Declaración de Derechos Humanos, el derecho de autor es un derecho humano. Bien. A ver, digo, ¿de dónde viene esto? ¿Y cómo se explica? Además, de paso, el inciso 1 del artículo 27 hace referencia al acceso a la cultura, y en el inciso 2 dicen, bueno, pero miren que es un derecho humano para el autor la relación con su obra, ¿no? Que implica el respeto y también el control, ¿no? En un sentido de materialidad. Esto viene desde distintos filósofos, ¿no? Que han aportado en la consideración de qué es la obra y qué relación tiene con el autor, y el más directo que se suele mencionar en varias materias de la facultad es John Locke, ¿no? Locke, ¿no? John Locke. John Locke en su famoso libro 5 del libro, hace referencia, la raíz está, en el concepto del trabajo como una parte de la personalidad. Es decir, hay una proyección de la personalidad en el trabajo intelectual, sin hablar con la palabra intelectual, hace referencia a esa incorporalidad que significa la expresión, ¿no? Desde el concepto del trabajo. Y sí, una creación intelectual proyecta la personalidad del autor. Y además hay un sentimiento, y algunos de ustedes, yo siempre tengo algún estudiante que es músico, o que directamente escribe, pero sobre todo los que suelen comentar más, o pinta también hemos tenido, pero sobre todo los que son músicos, son los que por lo menos hablan más cuando hablamos de estos temas, entienden eso, porque cuando alguien hace algo y proyecta y decide y toma las decisiones estéticas de cómo quiere manifestar algo en un soporte, ya sea tocando instrumento y escribiendo,
la música, ¿no? El lenguaje que sea, ya sea pintando, ¿no? Ahí hay una parte de la persona. Eso lo aprecia uno de afuera y el que lo vive lo tiene muy claro. De modo que esto que ya venía diciendo John Locke, que tiene que ver con ese trabajo, que trabajo significa hacer algo, ¿no? Esa expresión, es muy humano, muy humano. No estamos, me refiero, no estamos hablando de una construcción de esa relación, es darle una calificación legal a esa relación. Y entonces, analizada y vista la obra como una proyección de la personalidad de su autor, la calificación de derecho de la personalidad y derecho humano, por lo tanto, y después en el 60% en forma expresa de las constituciones del mundo, protegida a nivel constitucional, entre ellas está el Uruguay. Bueno, es el paso siguiente que formaliza la naturaleza adjudicada a esa relación. Eso no pasa con la marca, eso no pasa en la patente, porque ahí hay una creación que se destina a una explotación industrial, y en definitiva hay una justificación distinta del valor intelectual, que es por el mérito de haberlo realizado. En materia de derecho de autor, no. También ustedes van a decir, bueno, pero eso tal vez tiene que ver con esa raíz que explicábamos antes, de ese goce estético como función. Sí, evidentemente. Evidentemente. Sí, más allá del real camino de los últimos tiempos, de colocación en el mercado, de distribución del soporte o de la comunicación pública de las obras, sobre todo online, como en el mundo de los últimos 20 años, evidentemente queda en esta apreciación y en esta calificación jurídica de la apreciación de la relación autor-obra, este tema de es distinto, hay una proyección de la personalidad, merece una calificación diversa a nivel global, ya ven que está en la Declaración de Derechos Humanos, y eso, y en lo práctico, que es lo que estamos acá en la materia analizando, eso nos lleva a lo siguiente. Justifica que no haya registro para la existencia de una obra protegida. ¿Por qué? Porque el Estado no puede reconocer la existencia de algo que tiene naturaleza de derecho de autor. Los derechos de autor, perdón, los derechos humanos, quise decir, que tienen naturaleza de derecho humano. Los derechos humanos existen per se, con prescindencia de cualquier tipo de resolución estatal, al nivel que sea, al respecto. ¿Comprendido? Cómo viene cerrando el círculo de conceptos. Esto no es solamente temas teóricos del primer día de la clase de Derecho de Autor. Esto quiere decir que hay que probarlo y que tenemos que pensar siempre respecto de, está bien, viene el cliente y realizó una obra, dice que es de él y dice que la hizo tal día. ¿Lo puedo probar? Porque probar es vencer. Digo, después de hablar de derechos humanos, probar es vencer. Hay que tener esa estrategia, la vamos a ver la clase que viene, también pensando cada vez que, mientras nos cuenta y llora porque le pasó algo con la obra, el autor, con la sensibilidad que tiene, nosotros tenemos que decir, esto lo puede probar, no lo puede probar, lo puede hacer, tiene la acción, esto tiene, ¿qué ventaja tiene? Es decir, nosotros somos como abogados, ¿no? Los que estamos en la parte, y bueno, escribanos también, porque en materia de establecimiento comercial hay todos temas que circundan a esto, entonces mientras nuestros clientes tienen sus problemas, nosotros somos la cabeza que tiene que estar recordando todos estos temas y pensando en la estrategia para posibilitar, o por lo menos para darle las opciones para que él decida lo que quiere hacer, ¿no? Pero volvemos a nuestros conceptos base. Tenemos entonces ese origen de goce estético hoy modificado por unas necesidades comerciales y de comercialización, calificación de derecho humano, proyección de la personalidad del autor, que determina que no sea posible, desde ninguna perspectiva a nivel del mundo, condicionar la existencia de la obra a ningún acto del Estado. El registro de derechos de autor, hago así porque está acá al lado en la Biblioteca Nacional, el registro de derechos de autor tiene una función presuncional. Da fecha cierta, que eso es muy interesante para la parte estratégica.
pero solo es una presunción de quien fue y dijo, yo soy el autor de esta novela. Bien, sí, sos, bueno, está bien. El título que le va a dar a esa persona, una vez inscrita, es: vino fulanita de tal y dijo ser la autora de la obra literaria cuyo título es tal. Punto. ¿Por qué dice así el título del derecho de autor? Porque el Estado no puede reconocer la existencia pensando que eso implica que exista legalmente una obra. Es decir, el texto, en ese sentido, de los títulos de derecho de autor, es distinto a cualquier otro título que afirma cosas. Distinto al título de una marca o de una patente. El título de una marca o de una patente dice: a fulanito de tal se le concedió la marca solicitada, número tal, para tales clases, y eso significa que la tiene. Esto no. El título que dan aquí al lado, ¿no? ¿Sí? Por eso hacía referencia a la prueba. Claro. Claro. ¿Cómo era su apellido? Silva está diciendo, claro, está relacionando los conceptos que estoy diciendo con el tema prueba, ¿no? Por eso el tema prueba es un capítulo interesante como para tener presente en todos estos temas, para ir teniendo prueba antes de los problemas, sobre todo, ¿no? Que eso no es menor. Bueno, bien, seguimos entonces. Venimos con la naturaleza jurídica del derecho de autor. Bueno, ¿qué origen tiene el derecho de autor? ¿No? Históricamente, repasemos un poco para entender hacia dónde va, ¿no? y en qué consisten las referencias legales de todo esto. Algunos dicen, bueno, el derecho de autor es algo muy reciente, y entonces, si la humanidad tanto tiempo estuvo sin derecho de autor, es una construcción. Sí. A ver, hay varios planos acá. Algo que vamos a estudiar ya después del parcial del lunes 9 de mayo, son los derechos del autor. Los derechos del autor, capaz que ya lo escucharon en informática jurídica, los que ya lo hicieron. Los derechos de autor tienen dos categorías: el derecho de cada autor, derechos morales, derechos de explotación. Vamos a profundizar en todo esto. Pero para plantear el tema, derechos morales subyacen a cualquier ejercicio o posible patrimonial de explotación, porque son los que siguen esta coherencia de decir, es un derecho humano, proyecta la personalidad del autor. Entonces, más allá de lo que implica la facultad de explotación comercial que tienen, el autor tiene derechos morales, que son únicos en el caso de los derechos de la propiedad intelectual y de cualquier creación intelectual. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, obviamente, porque lo dice la ley, pero porque cierran, son la partecita que falta de este círculo que estamos explicando, que cierran esto de la obra, proyección de la personalidad, derecho humano declarado, y el autor tiene ciertos derechos que son innegociables, imprescriptibles, no terminan, no son embargables, que hacen a la esencia de la relación con la obra, que son, voy a decir solo los dos primeros, que son el eje, y además el eje de la protección internacional de derechos morales, que son el derecho al nombre y el derecho a la integridad de la obra. Es decir, el derecho a que el nombre del autor esté vinculado, en la forma usual, ¿no?, a la circulación de la obra, es un derecho moral que no hay cómo legítimamente, mientras sea el autor, eliminarlo. Si firma un contrato con alguien por el cual acepta que no esté su nombre y que esté el de otro, no sé qué, en realidad ese contrato no vale, ¿eh? Se le puede dar vuelta a ese autor tranquilamente. Tendrá los problemas que tenga, lo que sea, pero jurídicamente no existe. No es negociable el tema del derecho moral del autor. ¿Me iba a preguntar algo usted? ¿Me pareció? No, perdón, me equivoqué. Bien, yo cada tanto miro un lado u otro. Decía, el derecho al nombre. Y el derecho a integridad de la obra, lo digo solo a cuenta de lo que vamos a estudiar, no voy a profundizar ese tema hoy, significa que una vez que la obra se crea, solamente se puede cambiar, mutilar, destruir. La obra es la expresión en un soporte, muchas veces, si el autor lo autoriza.
No importa quién sea el dueño del soporte, no importa si se dio derecho de reproducción, derecho de comunicación pública, que son derechos patrimoniales, derechos por los cuales se cobra, depende del autor, depende de sus herederos, e incluso, más allá, hay una obligación legal en el derecho uruguayo y en el derecho comparado todo, de que el Estado, a través del órgano que institucionalmente en cada país tenga la competencia correspondiente, vele por la integridad de las obras en el dominio público. Es decir, las obras cuando ya no hay un derecho patrimonial que se persigue. ¿no? Eso tiene que ver con los derechos morales. Bueno, entonces decía, sabemos que hay derechos morales, sabemos que hay derechos, sabemos, les acabo de avisar, estamos bien, derechos de explotación patrimoniales. El derecho moral, el quién es el autor, el respetar al autor, tiene miles de años. Y la barrera de acceso al conocimiento de más autores, históricamente, me refiero de hace miles de años, es un problema de fuente histórica. Cuando ha habido fuentes históricas en relación con determinadas obras que además se han mantenido en la historia, pirámides, puentes, bueno, edificios, porque son de repente lo más duradero desde el punto de vista material, ¿verdad? Comedias, tragedias, pensando en los griegos, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Cuando lo ha permitido la fuente histórica, sabemos el autor. Es más, tradicionalmente, cuando empezamos a hablar de estos temas, mencionamos una de las églogas de Marcial, años 70 a.C., siglo I a.C., que era un escritor, pero era un escritor entertainment, ¿no? El entertainment law, ¿ustedes saben lo que es el entertainment law? ¿Se habla? ¿Nunca escucharon hablar? Fashion law, sí, porque eso es mucho más, ahí me sentó que sí, supongo que todos ustedes del chat también. Pero el entertainment law se suele decir, califica el entertainment law, todas las reglas, muchas de propiedad intelectual y otras que hacen a los espectáculos, al desarrollo de lo que puede ser cine, teatro, recitados, es decir, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento como industria, ¿no? Que es una flor de tema como el fashion. Bueno, yo siempre digo en broma que el entertainment de Grecia, que es verdad, no en broma, y de Roma, era gente que recitaba en los banquetes, y que antes de que se reuniera el Senado los entretenía contando algunos cuentos o algunas noticias o no sé qué, ¿no? Y era una industria. Bueno, Marcial era uno de estos que escribía poemas y eran agudos y luego los recitaba, Marcial y otros tantos. Pero Marcial tenía pica con otro que era Fidentino. ¿Qué pasaba, según Marcial? ¿Qué hacía Fidentino? Le robaba, es decir, escuchaba lo que Marcial escribía y salía por ahí, y el tipo iba y se ofrecía a él y le decía, hoy, ¿cómo llamaríamos a esto en el entertainment law actual? ¿Plagio? ¿Plagio? Por supuesto. Y piratería también. Exacto. Entonces, Marcial ponía sus reglas. Fidentino, si quieres una poesía, cómprala. Fidentino, no copies lo que no es tuyo. Y nos quedó el reclamo a los miles de años atrás. Y muchos otros que en la historia han trascendido. Algunos trascendieron como autores porque el otro no salió. Y el otro, bueno, y otros, de otros trasciende esta situación. Bueno, ¿esto qué significa? Que había un control, que había un concepto de autor, y que había también una prédica de reprimenda a la infracción. Es más, había un concepto de robar que tenía que ver con hacer lo que otro hacía como su, en este momento, en este escenario que estoy contando de nuestros antepasados, como su, bueno, ladrón. ¿Me entienden? Es decir, esa era la mirada. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que no podemos decir que no existía la idea de quién era qué, porque a la manera del sistema de cada tiempo, hacía. Esto se replicó a lo largo de la historia, encontramos anécdotas históricas de mucha variedad.
Y reitero, solo es un tema de quién recogía la referencia. ¿Qué es lo que cambió, que es más reciente y que sí, el derecho de autor tal como lo conocemos no es el del siglo I antes de Cristo? Cambió la tecnología. Y como cambió la tecnología, y eso es algo que ustedes lo van a ver a lo largo de la vida, como lo vemos todos hoy, mucho más rápido, cambiaron los problemas. Cambiaron los problemas, cambiaron las infracciones y cambiaron las necesidades de regular. ¿Y cuál fue el gran momento tecnológico que les parece a ustedes? Piensen en algún siglo atrás, siglos atrás. ¿Cuál fue la tecnología que cambió la protección y las obras? Sí, repítame su apellido, por favor. No sabe, dígame. La imprenta. Gutenberg. Exacto. Por más que digan que el sistema de letras móviles ya existía siglos antes en China, que eso parece que la historia también lo recoge, pero China estuvo cerrado culturalmente muchos siglos. No es un tema reciente ni nada por el estilo, es distinto. Además, en ese momento de las comunicaciones era muy lejos de lo que para nosotros representa la raíz cultural, ¿no? Eso es un tema de hecho. Por un tema de migración y de país y lo que quiera. Pero es Gutenberg. Entonces, ¿qué de los efectos maravillosos de la imprenta como invento, un invento en una época que no había ley de patentes, ¿no? Y que había otro tipo de situaciones? Pero digo, ¿qué generó el tema de Gutenberg? Generó que se reprodujeran rápidamente obras literarias. Y obras literarias no solo cuentos, sino obras de teatro al escribir. Porque no solo la industria literaria en el sentido texto, potenció también el crecimiento de todo lo que es la representación, hoy diríamos comunicación pública. Y eso a su vez, ¿qué otro de los maravillosos efectos, pero que en realidad potenció el primero también? Hizo que más gente quisiera aprender a leer, algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Y porque era más barato tener libros, y porque salían folletitos con cuentos, que no querían que le miren. A ver, y bueno, y entonces ahí sí, ahí se detonó un crecimiento de problemas entre todos estos temas maravillosos que da el acceso tecnológico al conocimiento, que hizo plantearse, vamos a regular esto, por los estados de la época. Primero lo regularon de una manera y después evolucionó a otra. ¿A qué voy? Que primero el rey, ¿qué regulaba? Regulaba para su tranquilidad, ¿no? La censura, Sí, la censura. Si no, estos libros, vaya a saber quién va a leer qué, que escriba quién. Quiero saber qué sale, quiero saber qué leen, no me pongan... Es cierto esto, ¿no? Bueno, imagínense, por decir algo, Lutero y todo lo que representó de revolucionario para la Iglesia Católica de su tiempo. ¿Qué fue lo que permitió la extensión de todo esto? Que le imprimían lo que Lutero pensaba. Claro, o sea, lo que hacía era interpretar la Biblia. Lutero interpretaba la Biblia a su manera, y más allá de lo que cuestionaba, que me refiero, obviamente, de un contenido, no es solo porque la palabra llegaba, sino el contenido y el tema ideológico, por supuesto, no le saco nada a ese tema. Pero me refiero, el gran vehículo ahí fue que muchos podían leer a la vez algo y no tener que estar escuchando solo a alguien que decía algo en el mismo lugar donde estaba, que era antes la posibilidad de reproducción de ideas más directa, ¿no? Acá tenían directamente lo escrito por él en un papel, lo tenían 200 personas a la vez. 200 es un montón. Es una edición un montonazo en ese momento, ¿no? Que además se lo leían a otros que no sabían leer, y imagínense la multiplicación. Bueno, a ver, volviendo al tema, ¿no? Claro, esa fue la primera regulación. La primera regulación en materia de autor era de los tracks, ¿no? Es como todo en general, como pasó también con las patentes, era decir, no, yo te dejo a vos y vos me vas a decir qué es lo que vas a hacer y yo te voy a dejar. Entonces había privilegios de edición para una imprenta. El autor no tenía poder ninguno de derechos.
los libreros le pagaban a algunos tipos muy inteligentes, que eran artistas y que escribían muy bien, porque era mejor porque iban a vender más libros, eso sí. Pero la relación era una relación de servicio con el que escribía. Y hubo, obviamente, casos de gran talento de escritor, piensen en Lope de Vega, ¿no? Que tenían un gran poder porque eran una gran inteligencia, pero no eran dueños de un derecho de nada, ¿no? No era la mirada. Esto cambió con la Revolución Francesa, ¿no? A partir de la Revolución Francesa cambió una de las dos leyes del tema de la propriété littéraire artistique. Una de las leyes era la del écrivain, del escribano, y la otra, la de la representación, ¿no? La de representación es la del teatro, la del derecho de hacer representaciones teatrales. La representación teatral también tiene una historia muy interesante desde la Edad Antigua, vinculada con ¿qué? Con la dispersión, sale la palabra, no es con la divulgación de ideas. Cuando querían que se conociera algo, una revolución, o por lo menos un cuestionamiento de alguien, iban aldea por aldea actores con un mensaje. Las costumbres se cambiaban, se solidificaban, se criticaban de esta manera. Si el teatro no es algo divertido que voy a ver, ¿no? Hoy tampoco, ¿no? Pero en esa época no había otra forma de enterarse. Las noticias pasaban por teatro a cierto nivel, ¿no? Por eso no es nada inexplicable que esas dos leyes, que fueron el signo inicial de una época en materia de derechos, en lo que hace los derechos de autor, fueran la ley del escribano, la ley del escritor, y la ley del tema teatral de representación, 1791-1793. Ahí cambió el eje. Y bueno, con los años terminó cambiando toda la normativa de los distintos estados europeos, y eso fue lo que recibimos en la región, ¿no? Estamos hablando de 1793, aquí no había nada. Cuando empiezan los 1800, que ya está más formalizado, bueno, no es que no hubiera nada acá, pero me refiero, no teníamos una normativa propia en ningún sentido. Acá me refiero en Latinoamérica. Pero sí en el siglo XIX, cuando ya se consolidan estas iniciativas y hasta ahí, hasta llegan no solo la normativa que hacían para las colonias, sino hasta que se conocen textos de códigos de comercio, y civil también, pero estos temas a veces venían en paralelo. Bueno, ese momento de la historia es que nos prendimos nosotros como lugar geográfico. Yo siempre cuando hablo así y digo nos prendimos nosotros como lugar geográfico, pienso que todos vinimos en realidad mucho después, porque nuestros parientes llegaron más o menos después, ¿no? Entonces, a veces capaz que debería decir nuestros tatarabuelos lo trajeron, ¿no? Pero en definitiva, eso es para ubicar. Bueno, bien, y ahí comienza, sí, el derecho de autor con la dinámica más parecida a la de hoy. De todas maneras, la ley que generó una estructura de defensa organizada del derecho del autor, la primera más parecida, es el Estatuto de la Reina Ana. De nuevo Inglaterra, la praxis inglesa, que para mí es ejemplar en todo lo que es solucionar, fue la que a posteriori de todos estos temas, estructuró que el autor iba a tener un derecho, un control a las copias que se hicieran de sus obras. Y esto tan sencillo, y que lo iba a tener durante un lapso, este es el verdadero punto de partida del derecho de autor de hoy. ¿Pero a qué se refiere? A los derechos de explotación. Se refiere a los derechos de explotación. Y todo esto que lo genera, bueno, la vorágine de la imprenta. Esto es el punto. Claro que cada evolución, cada paso en la evolución tecnológica a partir de la imprenta, que ahora se acelera impresionantemente, determinó nuevos problemas en el derecho de autor. Por eso se dice que la evolución del derecho de autor va en paralelo a la evolución tecnológica.
a ver, primero vino la imprenta, ¿verdad? Y todo lo que significó de costos, de disminución. Antes de la imprenta, la copia era de un monje, ¿no? Durante toda su vida. Y había, como hablé de Marcial, el de Grecia, también estaba San Marcial de Limoges, que fue conocido en un monasterio al sur de Francia, que tenía una cantidad de monjes que sabían escribir, o que pintaban letras, y era como la gran producción de su momento de Biblias y libros de ese tipo de la civilización fue esa. ¿Se dan cuenta? El cambio brutal que significó que cualquiera que podía tener un aparato sacaba libros. Bueno, después de la imprenta han venido muchos otros temas relacionados, y más allá de los cambios en el propio aparato de imprimir, ¿no? Que eso también fue haciéndose cada vez más rápido. Hubo cambios en aparatos relacionados con la imagen y el sonido. Imagínense la impresionante innovación en la imagen de la foto. El pánico que había en materia de fotos. Del sonido, registrar la voz. ¿No? Registrar la voz. Bueno, todo eso significó la reflexión. ¿Es una obra? ¿Se protege? ¿Hay un autor? Por supuesto que siempre al principio, al registrar algún tipo sea sonido o imagen, la reacción primera fue no puede haber un autor porque solo replica. De eso le decían en las primeras fotos. Pero luego obviamente quedó claro que había una composición y entonces dijeron, bueno, entonces la fotografía es una obra protegida, tiene otros problemas. Por ejemplo, y ya estoy saltando con los años, ¿no? El tema del derecho de imagen. ¿No? Y al principio no existía un derecho de imagen en un retrato, porque era la realidad, pero después dijeron, no señor, la imagen también es la personalidad, vamos a estudiar una clase toda temas de derecho de imagen. Cuando se trata de retrato, sí, y está regulado en los artículos 20 y 21 de nuestra ley. Pero no tenemos una norma orgánica sobre imagen y derecho en nuestro país, está la Constitución, que tampoco es poca cosa, que es la base por temas de honor y demás. Pero bueno, me refiero, todo eso que significó, reflexión, consideración legal, nuevas disposiciones en materia de derecho de autor. Decía Alicia, los avances, Alicia Han acá, los avances en la tecnología que influyeron en la música en lo que respecta a edición de sonido. Sí, impresionante, los instrumentos eléctricos y electrónicos. Yo mencioné el disco de pasta de... La radio fue nuevamente un tema, la cantidad de obras que se realizaron en función de los radioteatros. ¿Ustedes escucharon alguna vez un radioteatro? Algunas veces como curiosidad hay. ¿No escucharon nunca? A ver, de aquí nadie dice. Yo ahora no sé si hay en la radio, pero yo cuando era adolescente, hace muchos años, que ya no había tantos, sí alguna vez dice Estela Massa. Sí, alguna, sí, Ginés también. Quedan así. Yo escuchaba cuentos para llegar a la medianoche, que eran en una radio, no me acuerdo ahora cuál era, pero una radio de estas AM, ¿no? Me habían regalado una radio chiquita. Y yo me quedaba despierta y escuchaba la composición de un cuento que daba miedo, cerraba una puerta, hacían así, ¿no? Todo ese mundo de que hacían... Bueno, era algo que pasaba. Esas cosas maravillosas, obra protegida. Y hubo que hablar y reconocer y entender que había un guionista y un intérprete, ese actor, que era el que antes iba por las aldeas, hablando de temas de la sociedad en cuentos, vamos, que básicamente se hace también en África y en distintas comunidades, ¿no? Digamos, no estoy tampoco diciendo algo que ya no exista, y que es una parte incluso de desarrollo cultural como estrategia UNESCO, ¿no? Pero reitero, eso generó cambios nuevamente. Bueno, y llegó al gran tema, ¿no? De las distintas, todavía no al grande, no al último de los grandes temas, al penúltimo de los grandes temas, audiovisual. El cine, lo mismo. Aparecen los hermanos Lumière y los que antes venían en el camino de esta tecnología, además de la famosa anécdota de que estaban en un sótano y cuando vieron que venía un tren, toda la gente salió tirando las sillas, ¿no?
espantada, porque se pensaba que se le venía encima, bueno, todo eso, que hoy en nuestra cultura, desde niños mirando eso, ¿quién se va a pensar, no? Pero bueno, al principio decían, no, 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 eso no puede ser una obra porque es solamente un señor con un aparato. Claro, luego vino la composición, vino el cine mudo, pero igual, el primer audio, perdón, visual, no era audio, pero entonces vinieron el autor guionista, el autor de la escenografía, el autor del maquillaje, una necesidad de vestimenta, creaciones. Bueno, empezó a haber una cantidad de temas. ¿Qué nos está...? Ah, bueno, el caso de Naruto está planteando por acá Lucía, Lucía Suárez. Ese caso, Lucía, lo vamos a hablar el miércoles que viene cuando hablemos del concepto de autor. Así que si usted gusta, Lucía, le damos la palabra y nos plantea, Lucía Suárez, que está hablando acá. No, ¿qué se está riendo? No lo hago para complicarla, No, Lucía. no, sí. Es Yo después opcional. lo vuelvo a leer. Usted vuélvalo, piénselo y muestra la foto y hacemos así tomamos el caso espontáneo y nos hace el cuento de Naruto. Bueno, dale. El Gracias, miércoles. profe. Por favor, el miércoles. Bueno, decía. Bueno, vino. Primero era cine blanco y negro mudo. Después vino el sonido. Vino el color. Vinieron estas maravillas de efectos especiales y cosas que ya saltando tenemos hoy. Todo eso son obras protegidas, son nuevos autores. Autores de concepto de obra, que era impensable en el convenio, cuando se firmó el convenio de Berna de 1886, y que en definitiva responden a una evolución tecnológica, y a una mirada también de explotación empresarial, porque no solo es el que va al cine que hace algo así, que tiene valor. Yo qué sé, si mientras en un almuerzo de un lugar gastronómico turístico hacen un tipo de obra de representación y hay efectos especiales. Sí, por ejemplo, ¿no? Dice Sosa como una escena show, por ejemplo, una cosa así. Y hay una escena con efectos especiales, no sé qué. Es lo mismo. Tenemos la obra, el autor, me refiero. Esto es horizontal a una cantidad de situaciones donde vemos creadores. Y todos estos creadores, por el hecho de serlo, son autores y tienen una relación con su obra con toda la fuerza igual a cualquier otro. ¿No? Igual a cualquier otro. Bueno, el tema de la obra audiovisual fue particularmente desafiante para la ley y la doctrina en materia de derechos de autor, porque ahí hubo que responder a una situación práctica, que era la comercialización de estas obras. Y si teníamos, como obviamente había y hay, una cantidad de autores convergentes en un producto, en una obra, el punto es, cada vez que hay que comercializar hay que pedirle autorización a todos. Y si uno le da, y si les pide un poder a todos, que sería una solución, y si uno se me da vuelta, quiere decir que con qué seguridad circula por el mercado. Entonces apareció un primer concepto eclosionante, que es el del productor que por la ley tiene todos los derechos de explotación de la obra audiovisual. Y los demás son autores, o hay gente que hace contribuciones creativas, se les paga. Y en principio, la solución, desde lo internacional a las normas nacionales de los estados hace décadas, es que en estas obras tan especiales de la evolución tecnológica, también la solución a la comercialización y a cómo se reglamenta fue especial. Concentra derechos en el productor de explotación, los derechos morales, los que tienen que ver con la obra, son del director, al principio, bueno, salvo que haya algún pacto en contra, que podrá haberlo, siempre autonomía de la voluntad. Esto no es menor. Una clase vamos a hablar sobre todo lo que es obra audiovisual. Eso, como es una categoría distinta, tiene normas, lo vamos a ver. Y tiene contratos especiales y todo, lo vamos a ver en una clase. Bueno, bien. Seguimos y ahora sí, viene el gran tema, último cambio tecnológico, que sacudió todo lo que dije hasta ahora, todas las obras y todas las variedades y todo, lo sacudió todo. ¿Cuál es?
Internet. El software e Internet. Internet. Internet, porque la sacudió, el software es verdad, porque es la base de poder movilizar por Internet, ¿no? Sacudió todo. Sacudió todo porque así como la imprenta dio accesibilidad con eso que traté de describir como contexto histórico, político, social, tecnológico, lo mismo, potenciado por la lógica de los cambios históricos, políticos, sociales, tecnológicos, lo venimos teniendo desde los 90, ¿no? Desde los 90 del siglo pasado, ¿no? Estos últimos 30 años, un poquito antes tal vez, pero póngale 30 años en los cuales estamos adentro de este tema, ¿no? Bueno, 20 años con más masividad y en los últimos 10 años ya de manera imprescindible en la vida. Ya de manera imprescindible en la vida. ¿Por qué? Porque viene la tecnología de la digitalización, la descomposición en datos de todo para la circulación, y una circulación que hoy en día, en los últimos años, hoy en día es barata, mucho más barata. Ya sé que igual cuesta todo lo que quieran, es costo. Bueno, pero como término relativo es barata, accesible, el estándar cultural lo entiende, es decir, no es como cuando aparecían los primeros libros que había que enseñar a leer, un mundo nuevo, así. Hoy se entiende, ¿no? Socialmente se entiende, por lo menos en el mundo occidental sin duda, y en general masivamente. Y bueno, y nuevamente tenemos una serie de desafíos de conceptos. La digitalización de las obras es un derecho que corresponde autorizar, salvo que hayan excepciones y limitaciones, que lo admitan y lo autoricen en algún caso. Entonces ahí tenemos una revisión, una nueva mirada, una mirada que adapta todos los principios tradicionales del derecho de autor, del sistema de pedir autorizaciones. Bueno, las tenemos necesariamente redimensionadas a este mundo. No es que haya cambiado mucho, el autor es el autor, los derechos son los derechos del autor, pero siempre la tecnología históricamente cambió la forma de ejercicio de los derechos, trajo nuevas obras, y acá, la verdad, que por la masividad y el costo y la expansión de la tecnología, potencia un player que se hace muy fuerte, que es el usuario. Porque hasta esta impresionante masividad de la tecnología de Internet, aquí teníamos dos players, ¿no? dos gamers también le dicen, es decir, dos personas o dos sujetos personales, dicho en términos más de derecho, los autores y los productores, los inversores, es decir, los titulares de los derechos derivados porque ponen el dinero para que exista la obra. Entonces teníamos los problemas más o menos entre el autor y el que explota la obra, aunque obviamente no es el mismo. Entonces ahí teníamos estos dos haciendo el balancing, ¿no? el equilibrio entre unos y otros. Bueno, porque claro, ¿dónde se jugaba el tema? En un escenario que el productor teatral ponía, pagándole a autores y actores, y la gente venía, gozaba, pagando, se iba. Más o menos, se leía, y bueno, teníamos al dueño de la imprenta, con los autores que escribían, hacían el producto, lo vendían con el precio, y ahí ¿qué hacía el usuario? Iba, pagaba, compraba. Esto cambió absolutamente. Porque ahora somos todos con el poder, no con el celular, por lo menos, con estas maravillas, ¿no? Estos aparatos. Entonces nosotros accedemos o no accedemos, podemos bajar, tenemos posibilidades tecnológicas, podemos modificar tecnológicamente cosas, y además las podemos volver a poner a circular. Y hay una accesibilidad que merece entender los alcances, los límites, poner límites al que hace esto también, porque el derecho del autor está, y entender que puede haber nuevas necesidades o dimensión de las necesidades de siempre distintas, ¿no? Desde el momento en que se accede
en forma más generalizada y más fácil a creaciones. Y bueno, y acá, vamos, hoy no tengo que explicar nada. Hace 4 o 5 años podía tener que explicar un poco. Hoy, pandemia mediante, todos sabemos de la importancia de estudiar con la información que nos llega a través de la digitalización, ¿no? Y saber que eso no sea ilegal, o entender que entiendan todos los operadores que hay límites. Que entienda el operador usuario de que el que hace un trabajo vive de eso, y el que hace un trabajo como autor vive de eso también, ¿no? Es decir, vamos a no, pues son las dos partes, ¿no? Y bueno, pero después, a ver, si hay una accesibilidad posible, ¿cómo restringir el acceso a la cultura? Absolutamente. Entonces, de repente lo que no tendría que funcionar exactamente igual es el sistema de el autor autoriza el soporte circula y la gente compra. Capaz que es lo que tendría que profundizarse, que ya lo hay hace tiempo, pero seguir más allá. Bueno, nuevos modelos de negocios que permitan, o que a veces impongan como nuevos modelos de negocios, porque eso también podría ser una política pública que en otros lados se toma. Acá todo esto, en la parte de la dinámica original de las soluciones, vamos mal en Uruguay, porque no hay innovación en formas productivas para todas las partes, y la verdad que el Estado en los últimos 20 años no ha dado pasos efectivos en decir, tengamos una nueva regla en esto, como hay en otra parte del mundo. Yo no estoy pidiendo hacer algo distinto, bueno, me encantaría, pero no, no pretendo eso. Yo digo, tomemos el ejemplo de lo que ya está organizado para hacer real lo que la tecnología y las necesidades, en definitiva, llevan a que se haga, y que en realidad el titular de los derechos no hace nada para impedirlo. ¿Por qué? Porque dice, va a ser peor lo que hago, entonces somos todos ilegales, y el otro no lo hace, y es algo que el derecho comparado lo ha desarrollado desde una perspectiva de cambio. Bueno, todo esto capaz que no lo estoy explicando con profundidad, porque el momento de hoy es el de la presentación. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la clase de limitaciones y excepciones vamos a discutir esto, que muy sabiamente el derecho de autor hace décadas que incluye, yo no estoy de acuerdo, y tengo presente que todavía no han leído la ley de derechos de autor, y no saben que desde la década del 30 en nuestro país, cuando se aprobó la ley del 37, ya había una cantidad de limitaciones al derecho del autor para situaciones de noticias, discusión filosófico-política, la excepción de instrucción de la enseñanza de una forma distinta, porque estamos hablando del mundo del año 37, no del año 2022 o 2020. Bueno, en definitiva, eso ya tenemos. Lo que estoy diciendo que todavía no tenemos totalmente, y hace 9 años que se presentó la primera iniciativa, que fue un texto que sale de la Facultad de Derecho, de un proyecto de la FEU, para solucionar cuestiones, y que llevó a otros tipos de iniciativas, que va pasando legislatura tras legislatura, va pasando olímpicos con reuniones, pero no se toma una decisión de, bueno, nunca van a estar todos de acuerdo, tomemos una decisión política mayoritaria. No, pero bueno, este es el momento en que me pongo así ácida en las críticas, y alguna otra vez más que hablamos de alguna cosa, pero pero aquí venimos a aprender derecho, ¿no? Pero igual estas cosas de por qué en otros lados hay, aquí no hay, y entender por qué una cantidad de temas que se toleran, en realidad son una ilegalidad, que se toleran porque no hay nadie que vaya en contra, que podría ir el titular de derechos. Bueno, hay que explicarlo también, ¿no? Es decir, hay que explicarlo también. Bueno, bien. Y esto lo he dicho tantas veces y ha quedado grabado tantas veces que, como ven, no es nada misterioso ni secreto. De eso hablábamos también ayer en esta reunión internacional de reflexiones sobre la propiedad intelectual. Pero bueno, volviendo un poco a cómo venía nuestro camino de la tecnología y los cambios, ¿no? Estamos en la cresta de la ola, diríamos, en la tabla. En el momento en la ola, ¿vieron así? Nos subimos la ola porque estamos con el tema de internet y todo el problema, a ver si llegamos bien, ¿no? Y si no,
revuelcan la tabla y nos dan golpe todavía. Es el momento histórico de estos temas. Bien, entonces, ¿qué tenemos en materia de derechos de autor como legislación? ¿No? Como referente de organización de todo esto en el mundo, en el Uruguay. Bueno, miren, en Uruguay, como en todos los países del mundo, hay una ley de derechos de autor que regula esta materia, y que sigue las reglas internacionales, de los tratados internacionales, que son desde 1886, son periódicos de actualización. Nuestro país en particular es de ratificar o adherirse a los tratados que corresponden, y no solo tienen que ver con el tema de derechos de autor, yo hablé también de derechos conexos, ¿no? o related rights, o derechos relacionados, o derechos afines. ¿Qué son los derechos conexos? Bueno, los derechos conexos son en realidad una categoría triple, ¿no? Son 3 categorías de derechos conexos, de realidades distintas, que en cierto momento de la historia, que fue la década del 60 del siglo XX, se juntan, en realidad se juntan, y elaboran un estándar internacional de protección en un convenio, el Convenio de Roma, que organiza ¿qué? Los derechos que tienen aquellos cuya expresión comercial o artística deriva de obras protegidas por derechos de autor. Y ahí lo de conexos. ¿Cuáles son? Artistas, intérpretes y ejecutantes, fonogramas, es decir, los productores de fonogramas, entidades de radiodifusión. Estamos hablando de 3 actividades muy distintas, sobre todo la primera de las otras 2, y que se relacionan con la explotación, con un trabajo que deriva de la existencia de obras protegidas por derecho de autor. Por eso lo de conexos. En este Convenio de Roma no solo intervino lo que en ese momento ya era una organización de lo que era global como Organización de Naciones en materia de propiedad intelectual, que era el BIRPI, el primero, la Secretaría que fusiona los convenios, la Secretaría del Convenio de Ginebra y del Convenio de Berna, era la BIRPI, el Bureau. Estamos hablando del mundo que la diplomacia era francesa todavía, ¿no? Entonces se llamaba BIRPI por Bureau, de propiedad intelectual, ¿no? Internacional, propiedad intelectual, UNESCO, cultura, obras, y la OIT, trabajo. Porque el gran tema y el gran problema, que ya había hecho eclosión décadas antes, sobre todo a nivel europeo, pero en todas partes, era que la tecnología estaba sustituyendo a esos puestos de trabajo por una fuerza de trabajo tan importante que era el pianista, la cantante, el guitarrista, el del arpa, que estaba en los bares, en las entradas al teatro, bueno, en todos esos lugares que nosotros nacimos sabiendo que había una música de fondo que podía ser un parlante. Ya sacudió a ese mundo el tocadiscos. Imagínense, toda la vida pagándole un trío de violinistas en no sé cuántos cafés de Viena, que ahí fue la revolución de este sector reclamando, y le enchufan un tocadiscos, en vez de pagarle a estos 3 buenos señores, o a quien sea. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Que evidentemente el derecho de los conexos, de los intérpretes, de los que tocan música, así como el de los actores, era un problema de trabajo. Por eso en esto entra la OIT, entra también el elemento, no solo estamos con estos derechos, el derecho de representación, el derecho a su vez de que cuando un intérprete está tocando música de otro, obvio, bueno, y propia sería lo mismo, porque en el caso es que es intérprete, y lo están grabando para difundir en otros lados, son todos derechos que les corresponde que le paguen, que le paguen, que le paguen. Si lo están filmando, por eso, cada vez que se escuche lo que hace es un nuevo pago, y él puede negociar por todo, o puede ir reclamando cada uno de ellos, si hay un tema de organización, bueno, etc. Todo esto, bueno, aparece para estos titulares de derechos conexos desde el Convenio de Roma
¿no? Ya venía la doctrina manejando estos temas y aparecen en nuestra ley del 37, ya hay normativa de eso. Bien, la segunda categoría es el productor de fonograma. El productor de fonograma es un inversor. Acá ya no estamos hablando del autor o ni siquiera de un artista como en los intérpretes y ejecutantes. Aquí estamos hablando ya de alguien que es el dueño del máster, como se decía antes, en la época de lo material, que es aquel que recogía fijando, la palabra, el verbo era fijación, el derecho de fijación que tenía, fijando que los cantantes y los intérpretes musicales que estaban tocando en el estudio. Entonces, el señor, que tiene un estudio musical y vienen a cantar y a tocar música, ¿no? Cosa que hoy se hace toda separadamente y se mezcla, ¿no? Con este mundo electrónico y de tecnología que cambió también el trabajo del productor de fonogramas, ¿no? Porque pasa también por mucho software, ¿no? Todo esto. Bueno, pero es un derecho aparte, ¿no? Que ya no es el máster, que sí es un tema de masterización, pero que evidentemente como el mundo es digital ya no es uno el original, ya tiene copias iguales, idénticas. Y esto es otro tema muy grande que cambió, no solo la parte de la música de los autores, sino también de los intérpretes y del productor de fonograma, ¿no? De esta categoría, que vamos a hablar en una clase de los tres también, en particular. Bueno, y por último tenemos las entidades de radiodifusión. Las entidades de radiodifusión, de nuevo, estamos ante un inversor de aspectos técnico-mecánicos, hoy informáticos y digitales, de prestaciones artísticas, o no tanto, porque en realidad los contenidos no necesariamente son obras protegidas, pero que consolidan ¿qué cosa? La protección a una tarea que requiere una gran organización y tradicionalmente también mucha inversión. Digo tradicionalmente porque todos los costos hoy bajan, y lo que puede ser el equivalente a radiodifusión por medios electrónicos muy distintos de los originales y los posteriores satelitales y todo eso de antes, bueno, hoy cuesta cada vez menos, y hoy podemos hacer transmisiones por internet desde casa. Desde casa. ¿No? Este mundo desde los 60 del siglo XX evolucionó con la tecnología en paralelo con la tecnología evolucionando en las obras. ¿Se dan cuenta? Cómo desde la imprenta nuestro derecho de autor y de los derechos conexos ha cambiado y desafíos que tiene, y complejidades. Vamos a leer derechos conexos y van a ver que hay un derecho para acá, un derecho para allá, pero lo que pasa es que cubre todo lo que hoy son las ventanas, ¿no? Como se dice también en el mundo audiovisual, las distintas ventanas de comercialización de los ciclos de mercado. Y en realidad, ¿qué es? Es trabajo. Es el trabajo de alguien que se viene usando por otros que cobran por eso. Entonces, ¿cuál es la idea subyacente a todos estos derechos, y gente que viene y que negocia, que cede, que no cede, que va y que viene? Todo esto, ¿qué es? Es el viejo principio de Locke. El trabajo intelectual es una proyección de la personalidad, hay que pagarlo. Es decir, tiene valor, hay que protegerlo. Y eso es la explicación subyacente que justifica, y yo creo que éticamente, todo este tema del derecho de autor y derechos conexos. Bien, decía, tenemos en Uruguay una ley del año 37, que generó en diversos negocios, empresas, un estatus de derechos que fue cambiando a medida que distintos tratados internacionales, que fue cambiando en la aplicación y que sobre todo se fue complementando con los textos de tratados internacionales a medida que el Estado uruguayo los fue incorporando, internalizando, porque eran normas autoejecutivas. Tenemos entonces, por citar tratados internacionales, por supuesto el convenio de Berna, luego tenemos el convenio de Roma, el de conexos, tenemos también el convenio de fonogramas de Ginebra, tenemos el convenio de Bruselas de radiodifusión, los llamados tratados de la OMPI, que dicen así, del año 96 sobre Internet, el tratado de las obras, el TODA, el tratado de intérpretes, artistas, ejecutantes,
y conexos quiero decir, que es el TOIEF, intérpretes y fonogramas. Tenemos más recientemente un tratado muy puntual, muy significativo, que es el que hay una excepción a los autores de las obras cuando se trata de reproducción en sistemas para personas que tienen disminuidas ciertas capacidades de percepción, para el braille, por ejemplo, para pasar libros al sistema braille no hay que pedir autorización, porque es una excepción, es el Tratado de Marrakech, que de hecho en Uruguay se toleraba, pero una cosa es que lo tolere alguien porque quiere, y otra cosa es que la ley obviamente reconozca que corresponde, y eso es un tratado reciente. Hay algunos tratados en carpeta, hay un tratado en el cual se reconoce derecho moral también a los intérpretes, que es un estándar de la cultura en la materia de los últimos 20 años. Se viene entonces el Tratado de Tokio, que es que todavía no está. Y bueno, y hay un gran marco de todo esto que junta los principales tratados, que así como lo hemos visto al hablar de propiedad industrial, también está en este tema, que es el ADPIC, el apéndice 1C del Tratado Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio. Sí. No, antes de Tokio creo que mencioné el de Marrakech, el de Marrakech, Marruecos, ¿no? Marrakech. Bien, bien. Ese ya está dentro, fue una rendición de cuentas en un artículo. Bueno, muy sencillo y era algo que no generaba ningún cuestionamiento. Bueno, bien. La Ley Nacional del 37 tuvo una sola modificación relevante, que fue, yo creo que fue lo justito para no ser ilegales desde el punto de vista internacional, porque podíamos haber actualizado muchas cosas que está en los demás países cercanos latinoamericanos, ya ni digo los europeos o los asiáticos o africanos más modernos. Lo cierto es que tuvo una modificación por ley 17.616 del 10 de enero del 2003, que, bueno, así como la ley del 98 de marcas y la del 99 de patentes, nos puso al día con el ADPIC. Esta ley, promulgada en enero del 2003, nos puso al día con lo que podía haber pendiente en materia de derecho de autor en el ADPIC. Tenemos distancia respecto de lo que son las legislaciones modernas de derecho de autor, tenemos distancia, no solo en el tema de limitaciones, sino en todos los demás temas, hasta en temas de tecnología, de tecnología no, quiero decir, de técnica legislativa. Una pena. Ahí parece a veces, arrancamos muy bien el primer campeonato, pero en los distintos campeonatos, sin estar muy mal, ya no los ganamos más. Cualquier similitud con el fútbol es pura coincidencia. Pero bueno, esto en cuanto a la presentación del referente normativo de todo lo que vamos a ir estudiando tema a tema, porque después de hoy vamos a ver conceptos, objeto, autor, derechos morales, derechos de explotación, limitaciones, vienen así las clases, con los diferentes temas, sobre toda esta base, y sobre todos estos conceptos de razonamiento que les di, porque la clase de hoy no fue un cuento, una presentación, que puede parecer también un poco por el tono. Esto lo tienen que tener presente para todos los conceptos que vamos a ver, porque justifican el camino y explican las opciones, y les va a ser mucho más fácil estudiar. Cuando uno sabe de qué se trata la base de lo que estudia, es más fácil. Un último concepto y terminamos la clase de hoy en este camino, para redondear la presentación de las complejidades de hoy, que ya más o menos lo expliqué, lo enuncié, pero me faltó la palabrita mágica. La palabrita mágica es que hoy está el prosumidor, somos prosumidores. No sé si escucharon el concepto prosumidor. El concepto prosumidor, que no es tan novedoso, tiene 15, 20 años en realidad. O sea que no, profe, es que no solo consumimos, sino que producimos simultáneamente. Somos productores de obras, además de consumidores o usuarios de obras. Exactamente. Entonces, en los mashups, en toda esta de la creación colectiva, bueno, hay autoría, hay titularidad y hay una producción, en el sentido de que hacemos posibles obras. ¿O qué podemos hacerlas posibles? Bueno, y hoy hay concursos de videos
a cualquier etapa de edades que se filman con el teléfono. Y videos de YouTube de cosas no sé cuánto, y uno ve que los hacen todos con el teléfono. Y teléfono es muy accesible, ya sé, está siempre el tema precios, capacidad, lo que sea, pero es accesible, vamos. No estamos hablando de que solo filmaba alguien que venía con un carromato y con una fuerza bárbara y no sé qué. No, señor. Y todo eso significa derechos y responsabilidad. Y, además, responsabilidades, ¿no? Porque no podemos utilizar una obra ajena sin permiso. Y tenemos que saber qué es el dominio público, que sí lo podemos utilizar, pero bueno, hay que saber si no hay que pagar. Es decir, no es solo la capacidad que está, sino también saber cómo se hacen y cómo se utilizan los temas. ¿Por qué? Porque cuando ponemos algo en Internet, sea lo que sea, estamos haciendo algo que se llama comunicación pública, que es un derecho de explotación del autor. ¿No? Entonces, si una obra es de alguien, no podemos cambiarla y ponerla y decir qué divertida. Y después decir, ah, no, no, es free speech, es libertad de expresión y parodia. No, no. Todo tiene un límite, porque si además usted, para ese free speech, tiene avisos en la plataforma que pone y gana plata, cuanto más avisos pongan, eso está ganando dinero. Está ganando dinero, es explotación comercial. Explotación comercial, el titular de los derechos. ¿No? Entonces digo, esta capacidad y este nuevo player, que no solo es el consumidor, el usuario que pide y accede, sino que además tiene roles creativos, aunque no tenga conciencia de que eso que cambia tan divertido es un rol creativo, bueno, ojo, ¿no? Porque significa también una nueva mirada y un ejercicio de derechos de autor. Cuando nos llegan todas esas apps, hace tiempazo, que uno pone una foto y la cambia toda, ¿vieron? Y modifica colores y todo eso es derecho de integridad, y si es una foto es derecho de imagen. Y una cosa es, lo hago, qué graciosa soy, y lo tengo en mi aparatito, ya sea la computadora o el video, y otra cosa es, bueno, lo pongo en internet. Comunicación pública, a ver si hay excepción o no. Y si no hay excepción, porque además usted lo pone en un lugar donde gana dinero, explotación comercial. ¿Les reclaman? ¿Le pueden reclamar? Y es decir, es cierto, hay que tener una mirada de libertad o de sostener la libertad, pero ojo, que una cosa es, me lo permite la tecnología, lo puedo hacer, y otra cosa es, lo divulgo y lo pongo en YouTube, que lo tengo monetizado, y me encanta que haya 120.000 que lo miran porque gano dinero con eso. Y uno no sabe cómo lo mira. Yo tengo un video de un perrito mío hace tiempo que tengo 150.000 tipos. Y yo pienso, claro, uno cuando está en estos temas piensa, imagínense si yo ahí tuviera unas fotos de algo, de alguien, de otro, unas obras que salen en el... A ver, yo no sé si no es porque yo filmo o porque están mirando esas cosas. Están mirando esas cosas, es reproducción, estoy usando algo ajeno. Y si está monetizado, tan simple como eso. Bueno, YouTube tiene cantidad de controles en todos estos temas por los reclamos que hacen titulares de derecho, ¿no? Que tienen que ver con parte de estas cosas. Bueno, muy bien, vamos a estudiar esto también, o por lo menos lo mencionaremos y estaremos en alerta para comentarlo con ustedes. Terminamos la clase de hoy, aquí están hablando, por suerte Silvina va conduciendo las preguntas que no todas las puedo ver. ¿En qué parte del manual, la clase pasada, de aspectos procesales? Defensa de marcas, defensa de patentes. Ahí tiene la parte lineal de lo que dice la ley. Exactamente. Y así como se lo dijo la doctora Vila. Y todo lo demás, que perfecto. Ya veo que está todo perfecto. Bueno, los saludo. Nos vemos el lunes. Si quieren, el lunes pueden ir leyendo obra protegida y pensando situaciones, ¿no? Que todo esto día a día van apareciendo. Las variedades de obras con la tecnología que aparecen. Esto es para discutir y para hablar tremendamente. Bueno, saludo por acá, saludo por allá. Gracias, profe. Chao. Que pase muy bien. Gracias, profe, igualmente. Ya pongo el meeting.